¿Qué tal, amigos de Familia de la Fe? Un abrazo para todos, Dios les bendiga y va a dar un saludo diferente. Espero que estén teniendo un momento bien especial en este paréntesis de nuestra cotidianidad aquí en los brazos del Padre. Hoy estamos entrando al quinto episodio de una serie que hemos titulado Gigantes. Y vaya si estamos aprendiendo cosas tremendas sobre su palabra. Quiero leer nuevamente, le estamos estudiando desde el episodio anterior, Primera de Samuel 17, del verso 45 al verso 47, un episodio en la vida de David, porque estamos tratando de analizar cómo enfrentar estos gigantes. Ya hemos hablado de los nefilitas. Estamos trabajando acerca de los refaitas, versiones de gigantes que hay en la Biblia y que también nos hacen referencia a esos retos que tenemos que enfrentar en el orden espiritual, económico, salud, relacional y social que estamos viviendo en nuestro tiempo. Acompáñenme a leerlo. Primera de Samuel 17, 45 al 47 dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por este espacio devocional que tenemos aquí en tu presencia, Señor, por la vida de todos y cada uno de nuestros amados hermanos que están allí conectados en las redes sociales, disfrutando de tu palabra, de compartir este ratito y de crecer espiritualmente, Señor. Enséñanos, edifícanos, Señor. Toma control de aquello que se ha salido de nuestras manos, que nunca se saldrá de las tuyas, Señor. Toma control de estas circunstancias que a veces nos generan ansiedad, preocupación, angustia, Padre Celestial, pero tú tienes el control de las circunstancias, Padre. Hoy edifica nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, en el episodio anterior veníamos analizando un poquitito lo que David hace. Goliat ha estado por 40 días intimidando al ejército de Israel. Saúl es el rey en aquel momento y Goliat ha hecho una propuesta, ha puesto una propuesta sobre la mesa: no enfrentemos los ejércitos, mándenme uno de sus valientes y nos enfrentamos los dos. Si yo lo venzo, pues ustedes tributan a nosotros, y si él me vence, nosotros le tributamos a ustedes, y esa va a ser la batalla. Y luego empieza a fanfarronear delante del ejército que son unos cobardes, que su Dios no es valiente, ese es el gran ejército de Israel, y empieza a fanfarronear y vende una versión nefilim de él mismo, lo que intimida, porque el ejército de Israel compra esa versión y se ve chiquitito frente a ese Goliat. Lo mismo que le pasó a los espías que Moisés envió allí a la tierra de Canaán para investigarla, y bueno, vieron los gigantes de Anac y se sintieron chiquititos. Ahí ahora el ejército de Israel se veía impotente frente a Goliat. ¿Era realmente invencible Goliat? Bueno, perdió no con uno de los más valientes soldados o no con uno de los más diestros soldados, creo que es la palabra correcta. No peleó y fue vencido por alguien que no era ni siquiera de las tropas de Israel, con un pastor de ovejas que era David. Así que Goliat infla sus plumas, como refería en el segundo episodio, como el pavo, ¿sí? Y allí se vende esa versión nefilita de sí mismo, y Israel compra eso. David llega, ve la situación, hace un diagnóstico, hace preguntas. Bueno, ¿y quién es este tipo? Sí, que provoca al ejército, y qué ha hecho el rey, qué propuestas hay y qué han hecho ustedes, y nadie le responde de manera positiva. Bueno, sí, el rey hizo unas propuestas, pero nadie ha querido enfrentarlo, sí, y no por las propuestas David dice: yo lo enfrento. Pero no por las propuestas, no porque quisiera ser el yerno del rey, no porque quisiera realmente ser exento de impuestos en su familia, ni siquiera por los tesoros que se les había prometido. No, él tenía el coraje
de lo que descubrió cuando llegó. Él no vino a enfrentar a Goliat, él vino a hacer un mandado a su papá, vino a traerle algunas provisiones que su papá había enviado para sus hijos, los hermanos de David, y para las tropas, y eso era todo. Pero cuando ve la escena, se llena de coraje y dice: ¿quién es este tipo? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no lo han enfrentado? ¿Por qué no lo han vencido? Y bueno, pues porque ellos dejaron que su mente se llenara de una versión falsa, idealizada de Goliat, y esto los asustó y los intimidó. Como David no había estado durante esos 40 días de intimidación de Goliat, David no compró la versión nefilita de Goliat, sino que se llenó de coraje y tenía una perspectiva muy distinta. Vio a Goliat, sí vio su tamaño, por supuesto, sí, pero no lo vio más grande que él, no lo vio invencible, no lo vio en la versión nefilita, lo vio en la versión refaíta, ¿sí? Así que le dice a los chicos, a los soldados: yo lo enfrento. Así que uno de ellos le dice al rey: hay alguien que quiere enfrentar a Goliat, ¿verdad? Por fin algún valiente de la tropa se midió. Bueno, no es precisamente de la tropa. Ah, no, ¿y quién es? Bueno, David, hijo de Isaí. Bueno, háganmelo venir. Y cuando lo ve, hermoso, rubio, de buen parecer, pero es un adolescente. Se calcula que David puede tener en ese momento más o menos unos 16, 17 años, ¿sí? Y lo primero que viene a Saúl es la versión nefilita de Goliat frente a esta versión de David. Y lo ve algo desgarbado tal vez, y ¡ouch! Y lo que empieza a salir de la boca de Saúl es veneno, porque Saúl empieza a decirle: ¿y tú quién eres? Yo soy David, hijo de Isaí. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, y yo puedo vencer a Goliat. Déjame. Mira, muchacho, tú eres un pelado, ¿sí? Tú eres un niño todavía, y este hombre es un guerrero desde su juventud, está armado, tiene escudero, tiene jabalina, tiene cota, tiene yelmo. ¿Y qué está haciendo Saúl? Fíjese lo peligroso de las versiones nefilitas, ¿sí? Porque cuando nosotros compramos una versión falsa de la realidad, magnificada, donde nos vemos pequeños, se la vendemos a otros. ¡Qué error! ¡Qué peligro! Y entonces tenemos a Saúl vendiéndole a David la versión nefilita de Goliat. Sí, David es muy grande, David es experto, está bien armado, es un diestro, tú no lo vas a poder vencer. Pero el coraje de David no se apagó allí. David no compró la versión nefilita de Goliat que Saúl, el rey de Israel, le estaba dando. Es que ni siquiera se la estaba dando un filisteo, se la estaba dando su máxima autoridad en el reino. Su rey había comprado la versión nefilita de Goliat y se la estaba vendiendo a David. Pero David tenía algo, definitivamente había algo en David que tampoco le permitió comprar, ¿sí?, la versión de Goliat, la versión nefilita de Goliat por boca de Saúl. No la compró. No, señor, yo lo voy a vencer. Quiero que sepas una cosa, rey. Yo, siendo el pastor de las ovejas de mi padre, yo he vencido a osos y a leones. Cuando uno de estos venía y cogía una de las ovejas, yo iba y rescataba a la oveja. Y si este se venía contra mí, yo lo vencía y lo mataba. Eso fue lo que dijo David. Ahora, ¿qué está haciendo David? Está dando una versión de él mismo, y con eso quiero adelantar la tercera palabra, un paréntesis, la tercera palabra de las 3 palabras que definen gigantes en la Biblia. Nefilim, que es la que hemos venido estudiando desde el comienzo, Refaín, de la realidad, que estamos en esta fase, y Giborim. Y es la que David le está diciendo a Saúl. Saúl le está vendiendo a David la versión nefilita de Goliat, pero David le vende a Saúl su versión giborita de él mismo. Yo, ¿sí?, he vencido leones, he vencido osos, y el Señor me da la fuerza para enfrentar a porque será como uno de esos osos y uno de esos leones. Ahora, ¿era David un gigante en términos de estatura? No, no era un gigante. ¿Era un guerrero en términos militares? No, no era un guerrero militar.
Así que, ¿qué hace Saúl? Saúl no compra la versión giborita de David, ¿sí?, sino compra una versión, bueno, si venció leones y gigantes, a lo mejor necesite algo de ayuda, y le hace esta propuesta: hagamos una cosa, David, está bien, te voy a autorizar que lo enfrentes, pero ponte mi armadura, ¿sí? ¿Qué es la armadura? Bueno, la armadura de alguna manera es un suplemento a lo que hay en el guerrero. Yo tengo mis fuerzas, tengo mi destreza, pero la armadura me da algo, es un plus a toda la destreza y la fuerza y la capacidad que yo tengo como guerrero. Es un adicional, ¿sí? Era como vendiendo el rey a David la versión nefilita de Saúl. Bueno, no me compraste la versión nefilita de Goliat, pues te vendo la mía, ponte mi armadura. Bueno, David le hace caso y se pone la armadura, pero se siente como una sardina enlatada y trata de caminar con eso y le dice: ¿sabes qué? No quiero eso, no voy a usar eso, yo tengo mi manera de hacerlo, déjame, yo lo enfrento a mi manera, no a la tuya. Sí, así que aquí también vemos otros aspectos que nos deben enseñar cómo enfrentar refaítas o retos grandes o gigantes. Tiene que ver con, dijimos en el episodio anterior, no compremos versiones nefilitas, falsas de la realidad. No nos dejemos engañar por la apariencia, por el pavo inflado, por las plumas grandes. Mira, si tú vieras las proporciones de un pavo cuando las plumas están erguidas, tanto el visco como el pavo real, sí, wow, se ve mucho más grande de lo que realmente es, pero eso es solamente apariencia. David no compró eso. David hace un diagnóstico para ver cuál es la realidad, hace preguntas, y David mantiene coraje, ¿sí?, y no deja que su coraje sea aplastado por otras versiones nefilitas de otros, ni la de Saúl, ni la de Goliat. Así que eso es otro aspecto que debemos aprender nosotros: hacer diagnósticos objetivos de la realidad, pero mirarlos desde la perspectiva espiritual. Dios es poderoso, gigante, y está conmigo. Esto es un reto grande, pero no es más grande de lo que aparenta. Y las demás personas dicen: es imposible de vencer, esto es muy grande, esto es muy difícil, es mejor quitarnos de esto, demos permiso porque viene como, se oyen pasos de animal gigante, por así decirlo, y no lo podemos enfrentar. Bueno, aquí David no se deja vencer, no deja que su coraje sea vencido. En lugar de permitir que esa realidad le inspire temor, le inspira coraje, le inspira valentía, le inspira fortaleza para enfrentarlo, y no se deja vencer, no negocia su coraje, no compra versiones falsas de la realidad. Así que después de hacer el diagnóstico, mantiene su coraje y decide asumir las cosas no a la manera de los hombres, no en el método de los hombres, sino en el método de Dios que ya había experimentado con osos y con leones. Ahora, una cosa que quiero que aprendamos de esto es que los osos y los leones en la vida de en la vida de David, fueron los entrenadores del Giborín, es decir, del gigante David. No era gigante en estatura, pero David, en su experiencia venciendo osos y leones, ¿sí?, a estos osos y leones lo adiestraron, lo equiparon, le dieron una destreza en el manejo de la onda, por ejemplo, para enfrentar a Goliat. No puede haber un Goliat sin haber antes osos y leones. Así que en tu vida ya han habido retos. Dios ya ha estado contigo, ya los has vencido. Y David recuerda eso. David, cuando habla con Saúl para evitar comprar la versión giborita de Saúl para que le pusiera la armadura, entonces le dice: no, yo ya he vencido leones y osos, y este será como uno de esos. Lo que hace David es recordar cómo Dios lo libró de esas fauces de osos y leones, y de la manera como Dios lo libró de ellos, también lo librará de Goliat. David tiene enfocada su atención en el poder que Dios ha puesto en él para enfrentar esos osos, esos leones, y lo va a hacer a la manera de Dios. Y esta es la táctica:
recordar las victorias que Dios nos ha dado, para inspirar coraje, para alimentar la valentía, no alimentar el miedo poniendo la atención en lo grande de este reto, en lo gigante de esta circunstancia, en lo nefilín de este gigante, no poner atención a eso, sino hacer memoria de las victorias que Dios ha hecho antes para alimentar el coraje, afirmar que Dios está, porque Él dijo, y este será así como Dios me libró de la mano de ellos, me librará de la mano de este, así que vamos a enfrentarlo. Y ese es el coraje con el que David se alimenta para equiparse de lo necesario. Ahora, ¿de qué se equipa? No de los métodos de los hombres, sino va al arroyo, toma estas piedras. Alguien ha dicho, pues la versión de la Biblia dice que tomó 5 piedras, ¿sí? Y algunos han dicho es que Goliat tenía 4 hermanos como él, los que fueron vencidos mucho más adelante por otros valientes de David. Y así que tenemos esta situación en David y tenemos que David está lleno de coraje y ahora decide, cuando tiene ese encuentro Saúl lo deja y por fin está allí cara a cara con el gigante y ahí está cara a cara. Está Goliat, aparentemente invencible. ¿Te puedes imaginar a las tropas de Israel mirando la escena? Si siguen teniendo la versión nefilita de Goliat, están diciendo, pobre muchacho, ya me imagino cómo lo aplastarán, como cuando uno aplasta una cucaracha con el pie. Están pensando eso, tal vez están esperando eso. No están imaginando, lo va a vencer, ese chico va a ser un valiente. Tal vez dice, wow, qué valentía, qué coraje, pero ya sabemos el resultado. Para ellos eran crónicas de una muerte anunciada, ¿sí? Definitivamente aquí David va a ser vencido. Pero la conversación que David tiene con Goliat muestra quién es el verdadero gigante. ¿Qué está viéndose allí? Desde la tribuna de los israelitas, del ejército de Israel, están viendo la versión nefilita de Goliat contra una pobre versión de un adolescente que vino a enfrentarlo. ¿Qué está viendo Goliat? Goliat dice, ¿soy acaso yo un perro para que envíen un muchacho con un palo para enfrentarme? Lo subvalora, lo menosprecia, lo ve pequeñito, lo ve como esa cucaracha que hay que aplastar con el pie y pretende hacerlo. ¿Qué está viendo David realmente? ¿Ve acaso un nefilita? No. David no compró la versión mentirosa de Goliat, la versión fanfarrona de Goliat, no la compró. David ve a Goliat y quiero que volvamos a leer esto. Entonces dijo David, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. David no está ciego. David mira lo que Goliat tiene. Goliat tiene espada, tiene lanza, tiene jabalina, tiene escudero y tiene escudo el escudero, ¿sí? Y David dice, estoy viendo la versión refaíta de ti, no la nefilita. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Estoy viendo un refaíta, estoy viendo un gigante, ¿sí? Pero yo, ¿sí? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora mira que David tampoco está diciendo, no le dijo, y yo soy un diestro guerrero que ha vencido osos y leones. David no le dijo eso a Goliat. David le dijo eso a Saúl para obtener el permiso de Saúl y poder enfrentar a Goliat, porque de lo contrario, si el rey no se lo autorizaba, no podía enfrentarlo. Pero a Goliat no le dijo eso. A Goliat le dio la versión más importante. Yo vengo a usted en el nombre de Jehová, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y ahí está el Giborín. ¿Quién es el verdadero gigante? David. Ok, si cerráramos los ojos en la escena y dejáramos de ver al Goliat gigante y a las tropas de los filisteos a un lado en una colina y a los de Israel al otro lado en la otra colina, y abriéramos los ojos espirituales, el pobrecito en el asunto va a ser Goliat, porque quien ve allí en la versión espiritual el gigante es David, ¿sí?
Porque David viene con la autoridad de Dios contra su Refaín, contra su reto, contra el gigante que tiene que enfrentar. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Wow! Mira el coraje con el que habla David. La versión que tiene David de Goliat es una versión Refaín, pero no invencible. Este es un reto. Por eso no lo voy a enfrentar solo. Este es un reto que voy a enfrentar en la autoridad de Dios. Y ahí está la clave para enfrentar estos retos alrededor de nuestras vidas, ¿sí? No sé cuál es tu reto, pero deja de comprar versiones nefilitas de tu reto. Obsérvalo de manera objetiva y descubre que estás ante un refaíta, que no puedes vencer con tus propias fuerzas solo, que necesitas un potencial superior al tuyo y al de ese refaíta que está delante de ti, y es el nombre del Señor, el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Jesús dijo que si bebiéramos comida mortífera, bebiéramos algún veneno, si alguien se levantara con nosotros en el nombre de Jesús, que tenemos autoridad en el nombre de Jesús contra la enfermedad, contra los retos, contra todas aquellas circunstancias refaítas que se levantan delante de nosotros, contra todos esos retos, Él nos dio autoridad en su nombre para vencer a estos refaítas. No los enfrentemos solos. David no fue ahí diciendo, yo te voy a vencer porque yo soy el campeón mundial de lanzamiento de piedra con la onda. Bueno, no existía eso en aquel tiempo, pero no. David no vino a hablarle a Goliat de él mismo. David vino a hablarle a Goliat de Dios, de la autoridad de Dios, de la fuerza de Dios, de la autoridad del nombre de Dios. Así es que hay que enfrentar esos refaítas. No sigamos permitiendo que las versiones nefilim de los refaítas hagan que nuestra cabeza se llene de temores. Recordemos quién es nuestro Dios y de qué nos ha investido y de qué nos ha equipado y en qué autoridad vamos para enfrentar estos refaítas sin comprar la versión nefilita de ellos, porque cuando compramos la versión nefilita de ellos, nuestro corazón se llena de temor. Pero cuando entendemos la versión Giborín, que es la tercera palabra, el gigante de Dios, ya lo veremos con más detalle, cuando tenemos la versión Giborín, esa es la del coraje, lo que nos llena de la valentía, la que nos hace ver, no a nosotros por nosotros mismos, sino hace ver cómo Dios nos da todo el coraje, toda la autoridad necesaria para enfrentar esos retos, esos refaítas que se paran delante de nosotros, pretendiendo impedir los propósitos de Dios en nuestras propias vidas. ¿Vas a seguir comprando versiones nefilitas de tus retos? ¿O vas a seguir prestando atención a la versión refaíta de tus retos, siendo más objetivo? Pero David se enfocó en el Dios que estaba con él. Y termina entonces David diciendo, Jehová te entregará en mis manos. Jehová te entregará hoy en mis manos. Hace una declaración profética. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy tu cuerpo daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Mira todas las declaraciones. Yo vengo en el nombre de Jehová y voy a hacer esto, contigo y con todos los filisteos. Eso es lo que voy a hacer. Y sabrá, ahora mira lo que dice luego David, y sabrá toda esta tierra que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Mira cómo habla de Dios a su enemigo. Dice, voy a hacer esto, pero no se lleva la gloria al mismo. Él no dice, y te voy a vencer, y me van a hacer rey de Israel, y voy a recibir galardones, y voy a ser el yerno de Israel, me voy a casar con el yerno de Israel, el yerno del rey, me voy a casar con su hija, y voy a tener tesoros, y mi papi va a tener exención de impuestos. David no mencionó nada de eso. David le dio la gloria a Dios. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y tal como David dijo, así sucedió, porque David habló profecía bajo la autoridad del nombre de Dios.
Es lo que tenemos que hacer cuando estamos frente a esos refaínes. No compramos la versión nefilita, hacemos un diagnóstico objetivo. No nos llenamos de temores, nos llenamos de coraje recordando lo que Dios, las victorias que Dios nos ha dado antes. Y entonces con ese coraje enfrentamos ese refaíta en el nombre del Señor y declaramos victoria aún antes de dar el primer paso contra la batalla, ¿sí? Y luego lo enfrentamos, ¿sí? Dándote siempre la gloria a Dios para que el mundo alrededor nuestro conozca que Dios es el que, como dice David, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿No es esta una técnica maravillosa para enfrentar grandes gigantes? Entonces, si hay temor en tu corazón frente a tus retos, es porque tienes una versión nefilita de tu gigante. Deshazte de eso. Enfócate en las victorias que Dios te ha dado. Llénate de valentía, llénate de coraje. No huyas. Enfrenta tu refaín. Enfréntalo sin temor. Sí, con esa valentía que Dios te ha dado, en la autoridad del nombre de Dios y dándole toda la gloria solo a Él. Padre, gracias por tu palabra, porque nos has enseñado cómo enfrentar estos gigantes. Perdónanos cuando admitimos temor en nuestros corazones por haber comprado una versión tan mentirosa de nuestros retos, Señor, debilitándonos a nosotros mismos. Renunciamos a esas versiones falsas, nefilitas, de los retos que están delante de nosotros, Señor. Y en lugar de eso recordamos que nos has dado tantas victorias a través de nuestras vidas y siempre nos has librado de mano de estos refaítas, Padre Celestial. Y en este reto que estamos enfrentando no será distinto. Lo enfrentamos en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Así oramos, Padre. Señor, quiero bendecir a los que están allí en redes sociales, escribiendo en el chat. Tú conoces las peticiones que allí están escritas. Y cada una de estas peticiones hay una versión, quizás de un nefilín. Quita todo temor en la vida de tus hijos. O quizás de un refaín. Ayuda a recordar a cada uno de tus hijos las victorias que has dado antes, Señor, para que podamos con coraje enfrentar estos retos de enfermedad, de escasez, de situaciones difíciles, Padre Celestial. Los enfrentamos en la autoridad del nombre de Jesús, sin temor y para la gloria tuya. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio en los brazos del Padre.